Bienvenidos, soy Lindsay Smith, soy manager en el Departamento de Acceso y Financiación en el Fondo Mundial y es un placer presentar el tema del webinario del día de hoy, que es de una serie de webinarios que vamos a tener para ayudar a las partes interesadas externas para los ciclos de financiación y también para las solicitudes de financiación, que son las primeras partes del ciclo. El tema de hoy es sobre los diálogos de los países, sobre las expectativas en estos diálogos, y tendré varios panelistas en el día de hoy. No solo van a escucharme a mí, y de hecho me gustaría invitar a David Ennis, que será nuestro panel lista, y él es de los mecanismos de coordinación de país. Si quieres presentarte. Muchas gracias, Lindsay. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Y creo que se están conectando de todo el mundo. Soy manager del Hub del Mecanismo de Coordinación de País en el Fondo Mundial y voy a hablar un poquito sobre los diálogos de país. ¿Qué es el diálogo de país? En el alto nivel, todas las partes interesadas implicadas en la respuesta o afectadas por las tres enfermedades se unen, revisan el progreso, los desafíos e intentan buscar los mejores pasos adelante. Este proceso es liderado por el CCM, el Mecanismo de Coordinación de País, y pretende que sea un proceso donde se incluyan todas las partes interesadas. Puede expandirse más allá de los grupos del CCM, que son los mecanismos de coordinación de país, es decir, cualquier persona que sea importante para combatir estas tres enfermedades. Para nosotros queremos que es buenas prácticas para estos mecanismos de coordinación de país que puedan compartir antes del diálogo sus planes para que todas las partes interesadas puedan ver cómo se va a llevar a cabo. Algunos de estos mecanismos apoyan los diálogos también en paralelo y ayudan a traer estas partes para poder ayudar en la información, pero hay varios enfoques. Lo importante es que este diálogo ayude a que todas las perspectivas se tengan en cuenta, sobre todo aquellos que se ven más impactados con la enfermedad. Así todos tienen una voz. Los mecanismos de coordinación de país deberían pensar en su membresía y quién representa y si representan todos los grupos adecuados antes de los diálogos de país y ver si es necesario tener cambios, y en los mecanismos de coordinación país pueden ofrecer apoyo también y muchos países ya lo están haciendo en sus proyectos. Este tipo de participación es un principio para el Fondo Mundial, para la financiación y también para poder ver qué funciona o no para los grupos y ayudar para aumentar la efectividad, la equidad de los programas. Introduce también puntos clave. Y es importante que lo que esto quiere decir en la práctica durante los diálogos de país para poder compartir las diferentes etapas de financiación. Siguiente, por favor. ¿Quién necesita participar en los diálogos de país? Esto va a depender de país en país, qué actores están presentes y dependiendo de la epidemiología de las enfermedades. Algunos grupos intergubernamentales, poblaciones clave que viven con estas enfermedades tienen que estar presentes en la mayoría de los casos, pero otros grupos pueden depender de los contextos, por ejemplo, refugiados o personas que representan a los refugiados, si hay un alto número de los mismos en un país, o actores del sector privado, si se ofrecen muchos servicios de atención primaria a través del sector privado. Así que los mecanismos de coordinación de país reflexionan para saber quién tiene que participar y todo depende del contexto del país. Y hay que preguntarse más allá de los que siempre están presentes si otros tienen que participar. Hay que asegurarse de que los expertos que participan en el proceso de los diálogos de país estén conectados en todas las partes del proceso. Por ejemplo, tal vez asegurar que los expertos de la malaria también participan
en los debates sobre, por ejemplo, conversaciones sobre sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Los principales beneficiarios también son afectados, pero no siempre participan. Y creemos que tal vez estos principales beneficiarios se podían incluir. Esto puede decir que también se podrían debatir en una etapa más temprana sobre detalles del terreno y creemos que esto dará más oportunidades para las comunidades y los mecanismos de coordinación de país en el diseño y creación de los programas. Siguiente diapositiva, por favor. Y la retroalimentación que tuvimos de encuestas de los miembros de los SMI, ¿no? Es bastante positiva, así que debemos recordar que estamos creando sobre el éxito mayoritariamente en la forma que los mecanismos de coordinación de país se han involucrado en los diálogos de país en las últimas 2 rondas. Y creemos que la mayoría de los mecanismos de coordinación de país gestionan los diálogos de país muy bien. Entonces, para la última ronda de financiación, el 93% de los africanos dijeron que tuvieron una experiencia positiva, comparado con el 88% en el ciclo anterior. Los representantes de los grupos de población clave se sintieron más preparados para participar. El 55% de la población clave, de hecho, sintieron que es parte del proceso alcanzar a los grupos de la sociedad civil. Y también tuvimos feedback que los diálogos virtuales que se llevaron a cabo como resultado de la COVID-19 en los últimos 2 años, de hecho, añadieron un gran valor a estos grupos y también conllevaron una mayor participación en los diálogos de país. Esto es algo en lo que tendríamos que pensar también para utilizar hacia el futuro. En cuanto a la inclusión de las comunidades y las poblaciones clave, es muy desafiante en muchos contextos y hay temas también en la conversión de la expresión durante los diálogos de país. Y creemos que hay muchos ejemplos positivos para compartir también. Aquí vemos algunas de las innovaciones en los diálogos de país. Personas y mecanismos de coordinación de país que se toman el tiempo de cómo fortalecerse a través del diálogo de país. Por ejemplo, en Kenia se adquirieron paquetes de datos para ayudar a los sectores de los grupos para participar en las reuniones en línea y que fuera de forma inclusiva y segura para la COVID-19. En Indonesia, representantes de grupos clave utilizaron las redes sociales para tener grupos en los diálogos de país. Por ejemplo, se utilizó una de estas redes para compartir información sobre los talleres del Fondo Mundial y también para proporcionar enlaces para que todos supieran lo que sucedía. Se hizo en 2 idiomas para que hubiera una mayor participación también. Y por último, en Malawi se unieron con una organización de base comunitaria con experiencia en LGBT. Nuestras invitaciones por email se aseguraron de que podían recolectar datos por consultas a través de una red ya establecida con sus socios. De esta manera, se podía tener una mayor participación de las comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Pero muchas veces nos centramos mucho en los diálogos de país, en la parte de la petición de financiación, pero este sería simplemente, tendría que ser el inicio del diálogo. Tendríamos que continuar con este diálogo a lo largo del ciclo. La participación debería también suceder durante la implementación en el terreno. Esperamos tener una consulta transparente para que todas las partes interesadas y la población impactada de las enfermedades puedan participar.
Hubo algunas preocupaciones también sobre las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que vean la versión final de las peticiones de financiación y cómo la sociedad civil y las comunidades y las prioridades de la comunidad estuvieran representadas. Entonces, para el nuevo ciclo solicitamos un nuevo anexo para que estén las prioridades de la sociedad civil y las comunidades, aunque estén o no en la última petición. Solo 60% de los que respondieron eran representantes de la sociedad civil y estuvieron presentes en el terreno. Entonces, para este ciclo, queremos ver si hay cambios en el terreno durante esta parte del ciclo. Y mis colegas van a hablar más en detalle sobre este punto. Y por último, para implementación de las subvenciones, queremos que todas las partes interesadas tengan un mejor acceso a la información de la implementación del programa. La transparencia sobre los cambios y los motivos por detrás de decisiones es un aspecto muy importante para la participación y vamos a comunicar más sobre este tema el año que viene. Muchas gracias. Le paso nuevamente la palabra a Lindsay. Muchas gracias, David. Simplemente para resumir lo que ha dicho David, David ha identificado lo que queremos decir por diálogo de país, por qué lo hacemos, por qué es importante, quién debería participar y también ha hablado de las nuevas expectativas que anticipamos que el diálogo de país continuará a lo largo de todo el ciclo y vamos a tener un foco más importante en este punto. Y ahora vamos a cambiar un poco el foco. Mencionamos que en términos de la experiencia, en general, ha sido algo positivo, pero queríamos hablar en vista del próximo ciclo de financiación, cómo tenemos que pensar de forma diferente en lo que tiene que suceder durante ese diálogo de país, llegando a la etapa de la petición de financiación. Entonces, el punto de partida es que tenemos una nueva estrategia del Fondo Mundial que durará 6 años. Entonces, este ciclo de financiación es la primera parte de este nuevo ciclo de estrategia. Algunos de los elementos en la estrategia son pasos hacia adelante en lo que tenemos de ambiciones como Fondo Mundial. Entonces, es muy importante conocer la estrategia y lo que será necesario en todo el pensamiento de lo que es necesaria en la petición de financiación como resultado de la estrategia en sí misma. Esto es una estrategia que el Fondo Mundial no hizo por sí sola, es una estrategia que luego de una extensa consulta durante más de un año, miles de personas participaron a lo largo de toda la asociación del Fondo Mundial y construyeron para construir esta nueva estrategia. Diferentes partes hicieron su contribución para poder traer sus voces y una de las voces más importantes es nuestro grupo de la sociedad civil y miembros de la comunidad que hablaron de la importancia y la necesidad de traer a las personas y las comunidades del centro de lo que hace el Fondo Mundial. Esto se ve reflejado visualmente en esta nueva estrategia, este centro que vemos aquí, este círculo en el centro, manteniendo a las personas en el foco. Y esto refleja dónde están las personas y las comunidades y las expectativas para el nuevo ciclo de financiación. Vemos que tenemos los nuevos anexos, los formularios de actualidad y los cambios en las expectativas. Pero nuestro objetivo inicial no ha cambiado, que es terminar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria, pero la estrategia tiene 4 pilares en lo que son las contribuciones y el de desarrollo para poder tener sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Para que conozcan este pilar, el primero es tener sistemas integrados de salud centrados en las personas para lograr un mayor impacto. Esto tiene que ver con la entrega
de la atención a la salud y cómo podemos asegurarnos que nuestros beneficiarios, cuando acceden a tratamientos y atención, sea lo más integrado posible. Este sería el primer pilar. Y si están familiarizados con el marco modular, hemos integrado la preparación para las pandemias en los módulos que están relacionados a los sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Así es como este objetivo que se desarrolla va a estar operativo en el próximo ciclo. El segundo pilar es maximizar la participación y el liderazgo de las comunidades más afectadas. Eso tiene que ver con tener a las personas y a las comunidades en el centro de lo que estamos haciendo. Entonces, verán más adelante en la presentación las nuevas expectativas relacionadas a cómo queremos poner la barra más alta en cuanto es la participación, no solo en el diálogo de país y en la petición de financiación, sino en todo el ciclo. Y por último, la equidad sanitaria, la igualdad de género, los derechos humanos no son conceptos nuevos. Hace mucho que estamos comprometidos con estos temas. Este es nuestro tercer pilar para poder abordar la necesidad que tenemos de asegurarnos de que vamos a adaptar nuestra evolución en respuesta a las enfermedades en evidencia actualizada para asegurar de que podemos alcanzar las metas a nivel mundial que están alineadas con los ODS del 2030. Todavía no estamos cerca de alcanzarlos, así que necesitamos este nuevo ciclo para poder dar este gran salto hacia adelante para poder alcanzar esos objetivos tan ambiciosos de 2030. Y aquí tenemos el cuarto pilar. Movilizar recursos en cada país que sea elegible para la financiación. Existe la expectativa y necesidad de que estamos trabajando con ustedes para poder aumentar los recursos domésticos disponibles para poder establecer esos programas que van a permitirnos alcanzar el objetivo principal, que es acabar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este sería el panorama general y el resultado final es que con esta estrategia ambiciosa que se ha realizado en conjunto con los socios, que vamos a apoyar a nuestros países para que puedan alcanzar sus objetivos nacionales, así como los objetivos a nivel mundial, que son aún más ambiciosos de como hemos tenido en el pasado. Hay 10 áreas diferentes o nuevas. Las tengo aquí en pantalla, no voy a ir en detalle en cada una de ellas, pero esto es algo importante para reflexionar en cómo pensamos que esto podría darse a la luz. Como hemos debatido en la Secretaría del Fondo Mundial, ha quedado muy claro para muchos de mis colegas que este diálogo de país es una palanca para poder darle vida a estas ideas, porque tenemos que asegurarnos que estas ideas, por ejemplo, sobre la prevención o sobre la idea de sostenibilidad, estas conversaciones tienen que suceder en los diálogos de país para pasar a la petición de financiación para que estas ideas puedan hacerse realidad. Con este contexto tenemos una nueva estrategia, es muy ambiciosa, así que necesitamos trabajar juntos para hacerla realidad. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué quiere decir para los requisitos para la solicitud de petición de financiación? Hay 4 áreas clave que vamos a hablar más en detalle. Una trata sobre el análisis de las deficiencias y discusión sobre la distribución de programas. Otra es, dentro del entendimiento de cuáles son las diferencias y deficiencias, alinearse con la inversión del Fondo Mundial y cómo diseñarlo para tener el mayor impacto. Entonces, la priorización y la solicitud de financiación solo sucede cuando estos dos elementos, 1 y 2, están juntos para entender los datos, la evidencia, analizarlos y luego debatir dónde las inversiones del Fondo Mundial tendrían un mayor impacto. Entonces, estas 2 áreas son clave para lo que tiene que ser la solicitud de financiación. Otro resultado esperado del diálogo es la confirmación de que el mecanismo de coordinación de país ha cumplido con los criterios para los criterios número
Uno, que es transparencia en el diálogo, y dos, sobre el beneficiario. Luego es la financiación en sí, todos los formularios que hay que llenar y todos los anexos. Ahora le voy a pasar la palabra a Olga para hablar de las áreas 1 y 2 y luego voy a hablar más en detalle sobre 3 y 4 para que quede todo bien claro. Buenas tardes, colegas. Soy Olga Bonhermisa. Soy una de las consultoras en el Fondo Mundial. Voy a hablar de las primeras dos áreas que habló Lindsay. Primero, me gustaría explicar que el Fondo Mundial continúa teniendo un proceso dividido porque quieren hablar si estas asignaciones son apropiadas en los países de acuerdo al contexto local. Por ejemplo, algún donante puede haber visto en un donante y tal vez haber aumentado la financiación. Esto puede haber influenciado en cómo el CCM quiere dividir la asignación entre la tuberculosis, el SIDA y la malaria. La Secretaría va a continuar a recomendar esta división para los componentes en la carta de asignación y los países tienen que debatirlo durante sus diálogos de país. Los países esperan que entreguen un formulario que confirme o cambie su división del programa. Si el mecanismo de coordinación de país quiere hacer cambios en esta división, le sugerimos que se reúna con el equipo de país para evitar atrasos. Lo que es nuevo, abajo a la izquierda, es que esperamos que los mecanismos de coordinación de país que proporcione distribución de programas para el monto indicativo de gastos para los sistemas resilientes sostenibles para la salud. Y la Secretaría reconoce que esto puede ser un gran desafío para los mecanismos de coordinación de país. Ahora sí, ponemos la atención a la derecha. Esta lista pueden ayudar para la división del programa. Primero, recordemos que los mecanismos de coordinación de país se reúnan y tengan tablas en lo que serían las tablas de eficiencias programáticas. También el nuevo anexo de eficiencias y prioridades de los sistemas resilientes y sostenibles para la salud y también los programas se tienen que reunir para ver las prioridades de sus solicitudes. Luego pedir un análisis del panorama por los programas de enfermedades. Estas tablas tienen los indicadores principales para los programas de país, así como información que es clave para entender los esenciales de las tres enfermedades que se explican en las notas de información sobre las tres enfermedades. Así podemos ver si están bien encaminados o no y se pueden estimular para debatir las conversaciones en cómo avanzar de la mejor manera. Aquí podemos ver dos situaciones y vemos esta división que tienen que hacer los mecanismos de coordinación de país. La primera tabla muestra si quiere dividirlo para la asignación. Primero tiene que indicar lo que quiere para cada enfermedad. Como he dicho, esto es una nueva solicitud. Pueden poner el mismo porcentaje para todas las enfermedades. Por ejemplo, podrían tener el mismo porcentaje o podrían ser porcentajes diferentes para la división dependiendo del contexto en cada país. Si el CCM quiere cambiar esta división, tienen que proponer una nueva división que se ve en la segunda tabla. Esta nueva división se incluye en la segunda columna, en la segunda tabla. Y al igual que antes, el CCM va a tener que proponer un indicativo de cantidad para cada una de las enfermedades a la derecha. Es posible tener una solicitud de financiación
separada para los sistemas resilientes y sostenibles para la salud. El CCM tiene que documentar este cambio. Vemos que aquí tenemos una fila para SSRS y indicar en la derecha cuánto sería para cada enfermedad. Espero que haya quedado claro y va a haber también instrucciones en las tablas de división. Espero no haber ido demasiado rápido. Bueno, quería finalizar esta sesión con algunos puntos a tener en cuenta cuando uno está teniendo las conversaciones en los diálogos de país y sus priorizaciones, porque hay que hablar de cuáles son las prioridades de asignación para maximizar el impacto. Algunos puntos a tener en cuenta, y tenemos 6 aquí a la izquierda. Primero, y esto vuelve a lo que estaba diciendo antes, que los mecanismos de coordinación de país tienen que tener un buen entendimiento de las 3 enfermedades y las deficiencias de los sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Así, se pueden utilizar las diferentes tablas que he descrito a la derecha para facilitar esta conversación. También debería referirse a las estrategias y los planes estratégicos a nivel nacional y de diferentes sectores para informar los debates. Otros puntos a tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los riesgos principales para las 3 enfermedades, así como la calidad y sostenibilidad y cómo identificar prioridades y reducir los riesgos que se han identificado. Los mecanismos de conexión de país también tienen que considerar la oportunidad de integración de los servicios, sobre todo en la atención, también para tener un mejor impacto en los diferentes programas. También deberían considerarse la rentabilidad y también asegurarse de cómo los programas pueden ser más efectivos y sostenibles. También tendrían que tener en cuenta otras fuentes de financiación y qué deficiencias se pueden cubrir con la financiación del Fondo Mundial. Y por supuesto, las tablas que hay que llenar a la derecha para informar estos debates. Por último, los SMs tienen que tener en cuenta las lecciones aprendidas de otros ciclos, por ejemplo, resultados positivos que se hayan alcanzado antes y cómo se pueden consolidar. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de consolidación y cómo se pueden abordar? Y si hay recomendaciones del ciclo anterior que todavía deben abordarse. Un último recordatorio, los CCM tienen que tener en cuenta las prioridades de la sociedad civil y las comunidades en sus conversaciones. Y vamos a hablar más de esto en breve. Ahora le paso la palabra a Lindsay para hablar los requisitos de los mecanismos de coordinación de país. Gracias, Olga, por habernos explicado cómo se ha pensado detrás de todo esto para saber lo que pasa en este escenario del diálogo por países. Voy a hablar ahora de los requisitos para el CCM. Como ya saben, hay 6 requisitos y 2 de ellos se establecen cuando se presenta la solicitud de subvención. Uno es poder acceder a la financiación y poder cumplir los 6 requisitos, pero los requisitos de aptitud tienen relación con los requisitos de la financiación y ese consiste en que tiene que haber pruebas documentadas para entrar en el proceso de selección. Queremos que los CCMs guarden estas pruebas, estos documentos y que luego en el momento en que se les solicite los presenten. Tienen que guardarlos archivados. Y entonces lo que también les pedimos a los CCMs es que describan en la narrativa del diálogo por país es cómo será su enfoque y su transparencia durante el proceso. Por ejemplo, cuántas reuniones habrá y que nos den una visión global de esa solicitud de la financiación. El requisito número 2, que también se presenta cuando se presente la solicitud, es que el CCM pueda demostrar con documentación, aunque no se vaya a presentar, que han pasado por un proceso transparente de selección para su
beneficiario principal y muchos requisitos afectan a un país beneficiario, algunos afectan a más de uno, pero el principal beneficiario será responsable de los procedimientos de documentación de los CCMs que estén operativos para aquel país. Es posible también que el CCM, de una forma transparente y formal, documente el mismo PR para el país beneficiario, pero tiene que seguir por el mismo proceso y el CCM podría votar para con aquel país beneficiario. Si esto queda abierto para un país beneficiario principal, ello implicará un proceso inclusivo mucho mayor. Para que así también se vea beneficiado el principal beneficiario. También en cuanto a la fase de financiación para el diálogo por país es la presentación de la solicitud. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero explicar cómo vamos a funcionar. A la izquierda de esta diapositiva vemos las diversas formas y anexos que realmente ayudan a que un CCM termine con ese diálogo por país y que se hayan debatido las prioridades. Y lo que vemos en la derecha de la diapositiva es o son los resultados de esas discusiones. De izquierda son las formas de anexos, documentos que se presentarán de una forma clara, con todos los datos, las pruebas, se pasará a ser analizado y luego el fondo sabrá qué es lo que va a financiar. Muchos de estos documentos ya estamos familiarizados con ellos, son documentos centrales y pasarán por 4 ciclos fundamentales. Y en primer lugar, a la parte superior hay el anexo de vacíos y prioridades. Es el nuevo anexo que nos permitirá ver de una forma global dónde están estos vacíos en los sistemas sanitarios sostenibles y resistentes y que se podrán presentar para los programas de las 3 enfermedades. Es un anexo y una herramienta muy útil en nuestra evaluación. En la línea inferior hay 3 anexos. Cada uno de ellos tiene una estrella amarilla que estipula que si están disponibles, y sabemos por ello que muchos CCMs o gobiernos han trabajado con evaluaciones por género o de derechos humanos, y si es así, presenten esa solicitud, ya que ese enfoque incluye esos aspectos que ya se habrán tenido en cuenta anteriormente. También hay una clasificación, una nota de la evaluación por género y también igualdad entre géneros. Entonces, si están disponibles, se deberán adjuntar. La tercera área es una evaluación de riesgos de abusos, y la intención detrás de esto es evaluar en el ciclo siguiente, y esto se le solicitará a 10 países como anexo obligatorio, y otros países si también quieren estudiar el tema, todo y que no sea un anexo que se solicite obligatoriamente, pues se puede ir estudiando de forma anticipada. Todo esto nos trae a la luz los requisitos para los CCMs y cuáles serán los impactos más importantes. También los documentos sobre el presupuesto ya son los habituales, pero también cómo funcionan esas subvenciones, qué van a conseguir, cuáles son los objetivos y cuánto van a costar esas subvenciones.
Ya estamos familiarizados con todo esto, pero en la segunda línea es las prioridades de financiación en los países de riesgo. ¿Cuáles son las expectativas para las personas y las comunidades? Es que oigamos sus voces. Y para así hacerlo es que la expectativa que tenga estos grupos y la sociedad civil participen de estos grupos con no menos de 20 personas, presenten sus prioridades al CCM y expliquen qué es lo que representaría las mayores consecuencias. Y esto se solicita porque es un ejercicio muy útil para la sociedad civil y los colectivos, los grupos comunitarios. En segundo lugar, también es muy práctico para la priorización que hagan los CCMs. Y tercero, también aporta una visión sobre las prioridades identificadas en estos grupos comunitarios y la sociedad civil y nos permite entender cómo se prioriza lo que se pide y dentro de las subvenciones en sí, ver qué representan y cómo se van a poner en práctica. Todo esto pues es muy útil para el próximo ciclo de financiación del Fondo Mundial. En la siguiente línea hay la narrativa con la que se describirá por escrito la exclusividad, cómo se emprendió ese diálogo y guarden aquí, archiven todas estas documentaciones si en el caso de que se les solicite. Hablaremos más en detalle en nuestro próximo webinar. Y ahora nos vamos a reorientar hacia, bien, una idea nueva de un diálogo. ¿Qué pasa con estos diálogos por países? Eh, para ello voy a pasarle la palabra a mi colega Colin, que va a compartir con nosotros las mejores prácticas para los diálogos por países. Gracias, Lindsay. Buenos días o tardes a todo el mundo. Como ha dicho Lindsay, voy a hablar de algunos puntos, cómo son las mejores prácticas para estos diálogos por países. Lo primero es planificar, la planificación. Y algo que haya hecho el CCM es una herramienta clave para entrar en ese diálogo por país y será algo que también que se solicite según el calendario por países. Las partes dedicadas a la estrategia del Fondo Mundial ya están en marcha y les pedimos a los CCMs que los estudien y que pregunten o presenten cuándo se tiene pensado presentar la solicitud y al revés, como ha dicho David anteriormente. El segundo punto es utilizar los datos y las pruebas o la evidencia como base al debate. Como ha dicho Lindsay, tenemos datos disponibles sobre webinars anteriores, cómo se han asignado y cualquier dato disponible que ya se ha empezado a recopilar estará disponible para este proceso de diálogos. También tiene que estudiar la estrategia del Fondo Mundial y ver cuáles eran los objetivos futuros para ocuparse sobre todo de las prioridades dentro de esa estrategia y sus objetivos. Se empezará a movilizar en los países partenarios, incluidos los sistemas sanitarios sostenibles y resistentes, una vez ya se empiecen a asignar tras haber recibido las solicitudes, las cartas de solicitud. También el input de la comunidad, del colectivo y de los grupos de la sociedad civil son fundamentales y es una herramienta fundamental para establecer las prioridades de estos grupos, establecer un diálogo y que éste aparezca en sus solicitudes allí donde sea, allí donde proceda y donde lo haya así acordado el CCM. Los
equipos de redacción serán representantes de todos los grupos de CCMs y queremos también llamar a la interactividad entre las partes interesadas, entre los equipos que escriban sus solicitudes sobre las enfermedades, y también para la revisión de la solicitud y de su borrador hay una obligatoriedad, que es asegurarse de que se haga según la visión presentada para la solicitud, para la financiación. También ya se ha comentado este punto. Un punto que querríamos subrayar en el ciclo venidero es las actividades por adelantado para la concesión de la subvención. El punto clave es que cada ciclo tendrá un tiempo dedicado al proceso de la solicitud y al inicio de la puesta en práctica. Algunos de los puntos claves que no hayan tenido lugar deberán tirar adelante. Por ejemplo, que no se hayan preparado los contratos, que los recursos humanos sanitarios no hayan sido contactados por el PR existente, y normalmente esto significa un vacío en la puesta en práctica unos meses después de la solicitud. También se tiene que preparar la solicitud, y para ello, para que vaya rápidamente, que se pase el proceso a la última fase de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sea posible, cuando los PRs continúen, cuando hayan identificado a los PRs, que se les informe, y a su vez que los PRs formen parte del diálogo y que los documentos así lo expliciten, la estructura de los resultados que se haga al nivel que se solicita junto con la actividad de apoyo de los PRs. Y de esta manera, cuando se hayan hecho las recomendaciones, ya estaremos con los tiempos, fijando objetivos, etcétera. Y esto nos ahorra tiempo y se obtiene la intención de conceder la subvención antes. Hay otra ventaja a ello. Sabemos que las partes interesadas estarán implicadas desde el primer momento, y al entrar en detalle en el debate, estas partes interesadas, estos actores, formarán parte del diseño de la subvención y ayudarán a que se estipulen mejor sus necesidades y se aseguren de que tal vez la puesta en marcha tenga en cuenta esos aspectos. Entonces, animamos pues a todos los CCMs que lo tengan en cuenta. Cada vez más los PRs entran en este ciclo, y recuerden cómo incluirlos en este proceso para que así la financiación esté disponible lo antes posible. Y con esto acabo y le paso la palabra de nuevo a Lindsay. Bien, ahora pasamos a Gilles, a nuestro colega del Departamento de Género, y nos va a hablar específicamente de la implicación, el compromiso de los colectivos y la sociedad civil. Hola a todos. Sí, antes de entrar en las definiciones, querría decir unas palabras. Hemos oído cómo los colegas hablan de los cambios fundamentales, y querría hablar de dos, sobre todo. Uno que toca al apoyo del desarrollo y creación de los sistemas sanitarios de ayuda, y otro que es pedir que haya más voz de los colectivos afectados por las enfermedades. Muy importante todo esto para la estrategia, la nueva estrategia, y para iniciar este nuevo ciclo.
Antes de entrar más en detalle de cómo puede suceder esto, vamos a estudiar algunas definiciones para asegurarnos de que hablemos de lo mismo. En el Fondo Mundial, cuando hablamos de colectivos, hablamos de personas que viven con o que están muy afectadas por estas tres enfermedades. Todos tienen en común una exposición aumentada junto con un menor acceso a los servicios. Los servicios quedan disminuidos por falta de igualdad, el estigma o la discriminación. El implicar, comprometer a estos colectivos, de hecho, es un requisito del Fondo Mundial, pero tenemos que saber que los colectivos son los que están mejor ubicados para saber cuáles son sus necesidades y también para que se pongan en práctica en los sectores público y privados. Entonces, el diálogo es invertir en la intervención y adaptar esta intervención a las necesidades de la gente, de sus pueblos y ponerlas en marcha. No comprometemos a los colectivos mucho en estos momentos y los colectivos y la sociedad civil, como digo, no están suficientemente implicados, comprometidos y no presionan para que esto tenga un sistema implicado de la sociedad civil. Durante la puesta en marcha de la financiación se podrán llegar a ver cuáles son las necesidades. También se deberá pensar en la inclusión de los arreglos de la puesta en marcha y también los colectivos y la sociedad civil formará parte del trabajo de los CCMs. ¿Cómo queremos comprometerlos en el diálogo? Primero, durante la solicitud de la financiación, como ya se ha dicho, debe haber una consulta transparente e inclusiva que se haya organizado. Y esto es una condición para poder acceder a la financiación del Fondo Mundial. Esta condición ayudará a cumplimentar la solicitud, a priorizarla, también cumplimentar el nuevo anexo pertinente a las comunidades. En cuanto a las expectativas, tenemos unas cuantas. La Secretaría del CCM debe dar apoyo a las comunidades para desarrollar estas prioridades claves y para ello asignar diferentes partidas y movilizar a la iniciativa de compromiso de la comunidad y del Fondo Mundial. También otro paso muy importante que nos han explicado las comunidades es dar como mínimo 3 días a los miembros de un CCM para revisar sus comentarios de su borrador antes de presentar y adoptar la financiación final. Durante la concesión de la elaboración de la subvención, las comunidades y sociedad civil deben poder mejorar su compromiso y entre las expectativas querría subrayar el hecho de que tenemos que mantener dos reuniones con los CCMs que presenten los elementos claves para que así presenten su planificación y sus arreglos de puesta en marcha. En cuanto a mejores prácticas, habrá un diálogo con el equipo, directamente con la comunidad, el colectivo y la sociedad civil, para que así se organicen. Durante la puesta en marcha de la subvención, los representantes del CCM tienen que tener acceso a la información y al programa. Y esto es fundamental si queremos mantenerlos comprometidos
en este ciclo de las subvenciones y también para que funcionen mejor y consigan mejores consecuencias. Entonces, los colectivos son el centro de lo que hacemos, los actores de nuestra lucha no solo son clientes y tienen que formar parte del diseño, de la priorización, de la puesta en marcha y del seguimiento de estas intervenciones. Antes de pasar a las preguntas, última diapositiva. Querría compartir lo que ha dicho nuestro departamento y es el poder hacer que estén disponibles el ciclo de asignaciones para el ciclo 2023-2025 en cuanto a la revisión del programa del periodo de asignaciones. Tenemos que asegurarnos que las perspectivas de comunidades informen de las mejoras de estos servicios y que también incluyan los costes con el apoyo claro de los comités de apoyo y de la implicación de todos los eh, socios. Esto está disponible en la página web y también podrán contactar con sus equipos regionales o nacionales y también encontrar información en la página web del Fondo Mundial. El mensaje clave es el compromiso de las comunidades, de los colectivos, es la clave del éxito. Y los colectivos tienen que hacernos saber lo que necesitan. El diálogo por países requiere su tiempo, mucho esfuerzo, pero ayuda al diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de la puesta en práctica de estas subvenciones. Por lo tanto, es algo justo. Tenemos que asegurarnos de que exista este diálogo y se hará algo que funcione. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jill. Yo creo que he obtenido muchas respuestas yo misma y es toda una inspiración para este diálogo por países y esperemos que los grupos de los colectivos y de la sociedad civil participen. Si podemos, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Nos queda una buena media hora y querría recordarles quiénes son los restos de panelistas. Yo soy Lindsay, represento el acceso al Departamento de Financiación. Gilles es del Departamento de Derechos y Colectivos. Antes escuchamos a Colin, que se ocupa de la gestión de subvenciones, y antes a Olga, representante del el Departamento de Asesoramiento y de parte técnica, y también hemos escuchado al representante de los CCMs. Tenemos pues a una representación muy amplia de diferentes técnicos de estos departamentos y nos place muchísimo contestar y ver cuáles son las preguntas y vamos a hacer lo posible en contestar el máximo. Entonces, a los miembros del grupo de debate, a decirles que si hay alguna pregunta adicional pueden colgarlas en el chat y nuestros colegas harán de esas preguntas unas diapositivas. La primera pregunta que tenemos es: el CCM y el diálogo por países se hace en un nivel nacional. ¿Qué pasa si la coordinación es con un diálogo regional? Voy a contestar a la pregunta. Si el partenariado identifica una propiedad regional y es un principio importante y hemos identificado que la relación con el país y tiene su propia asignación, debería estar coordinada por el mecanismo de coordinación de país. Si hablamos de subvenciones multinacionales, hablamos de diferentes colectivos, diferentes países, diferentes órganos organizativos, deberá de entonces haber un diálogo distinto, sea para las bases de las subvenciones o bien tener inversiones
multinacionales requerirán un diálogo multirregional. Sin embargo, visto que esto tiene relación con las operaciones del Fondo Mundial, esto se basará en las solicitudes. Gilles, ¿querías añadir algo en cuanto a los órganos organizativos de coordinación del diálogo? Sí, voy a añadir algo. Tenemos lo que tenemos, las plataformas regionales de comités de género y igualdad y la página web. Estas plataformas a la base han sido solicitadas por el Fondo Mundial para apoyar el diálogo por países para los colectivos y sociedad civil. Todo y que no son órganos de coordinación, sí que tienen datos muy importantes en el ámbito regional y con lo que se, por ejemplo, tiene que hacer o no se debe hacer, y ello se traduce a la jerga del Fondo Mundial, lo que a veces es difícil de interpretar por parte de la sociedad civil y colectivos. Por lo tanto, se puede pedir ayuda a los técnicos y pueden entrar en esta plataforma que puede ser muy útil. Gracias, Gilles. Voy a contestar a la pregunta 2 y voy a pedir que se me complemente. Y para la pregunta 3, espero que los de CCM puedan contestarla. Pregunta 2, todo y que las tablas con los vacíos del programa no están listas cuando el proceso de diálogo empiece y puede haber una lista de espera muy larga. ¿Qué recursos y apoyo están disponibles para asegurar el diálogo y que éste sea productivo? Estas tablas deberían formar parte del plan estratégico nacional del país para conseguir llenar esos vacíos y cumplir con los protocolos. Y de hecho, como ya estamos identificando que es una buena práctica empezar con la creación antes de que empiece el diálogo, lo que haría es animar a muchos de nuestros socios de los CCMs para que empiecen con estos pasos previos lo antes posible, porque esto permitirá que el diálogo sea productivo. Y muchos de estos ejes necesarios, de hecho, han sido creados para que sean herramientas y que así se priorice mejor con la financiación. ¿Querías comentar algo más, Olga? Querría tal vez subrayar que los socios técnicos trabajan juntamente con los GFAN y deberían poder ayudar con estas tablas de puntos problemáticos y tenemos 6 meses ante nosotros para poder trabajar en ello. Sí. Entonces, la pregunta es 3, ¿cuáles son los requisitos que permitirán em, ser el fundamento para las organizaciones a la base? Creo que me gustaría saber si estamos hablando de financiarlas para que participen en el diálogo de país o financiarlas como implementadores en el campo, porque creo que son cosas diferentes. Si es sobre el diálogo de país, tal vez David puede decir más que yo. David, ¿te parece bien? Sí, claro. En cuanto a la participación de las organizaciones de base en el diálogo de país, sí, claramente que sí. Creo que una de las preguntas en el chat era bastante similar. El 15% de la financiación que les damos a los CCMs es para poder participar con las comunidades y la sociedad civil, así que el CCM debería estar haciendo esto. Si lo hacen o no, o si todos lo hacen o no, es otro tema. Con frecuencia hay financiación disponible de las plataformas de CIG que trabajan con las comunidades y los países, y con frecuencia también hay socios locales que están interesados en apoyar a alguno de estos grupos.
Es un desafío porque hay restricciones geográficas de acceso a la participación y a veces donde podemos añadir valores en cosas como grupos de datos o tal vez mm, cubrir gastos de viaje para que las personas puedan asistir a los diálogos de país. Pero sí, en los requisitos de calificación, no estoy seguro. Es otro tema cuando uno piensa en cómo estas organizaciones de base se pueden convertir en PRs. Hay una evaluación muy interesante que se está finalizando en la entidad de evaluación que vela el Fondo Mundial. Las organizaciones basadas en las comunidades tienen buen rendimiento, pero a veces tienen problemas para atravesar el proceso de requisitos de financiación del Fondo Mundial. Creo que esto es uno de los mayores problemas de las organizaciones de base comunitaria. Y se trata de ser creativo. Creo que unas de las FPMs hablaban ayer en Asia, sé que estaban hablando de una de las organizaciones regionales y decían, bueno, ¿por qué no podríamos pensar en crear algo en una subvención normal, tal vez para poder ofrecer, no sé, tal vez reinventar de forma creativa una forma de ofrecerles una subvención a estas organizaciones, en lugar de proliferar más y más principales beneficiarios? Sería como refinanciar, no sé, esta era una idea. Y muchas gracias. Halman, ¿te gustaría decir algo sobre los criterios que tiene el Fondo Mundial sobre la capacidad para sus implementadores? No sé si estoy preparado para responder esa pregunta. En cuanto a los requisitos para las organizaciones de base para que sean un implementador para el Fondo Mundial, es una pregunta muy específica que vamos a tomarla para responder por escrito porque no tenemos a las personas adecuadas en el panel para responderla. Pregunta 4 para Colin. ¿Qué sería considerado como participación temprana para un principal beneficiario? He respondido para el chat, pero voy a responder también. Creo que cuanto antes, mejor o lo antes posible. Motivamos esto donde los principales beneficiarios están, donde se han identificado. En cuanto el CCM puede confirmar que el principal beneficiario va a continuar en el próximo periodo de implementación, ese PR, ese principal beneficiario, puede involucrarse en la preparación de la solicitud final. Cuanto más tiempo tenga, más detalles van a poder tener para incluir en los documentos que tengan que entregar y que pueden entregarse a tiempo y así, bueno, pueden estar ya listos para implementación si se ofrece la subvención. Tenemos una pregunta sobre los requisitos de elegibilidad de CCM y a veces solo se relaciona la selección del principal beneficiario. La identificación de subrecipientes está liderado por el principal beneficiario. Así tenemos subbeneficiarios, beneficiarios, pero el CCM es responsable de la selección del PR, del principal beneficiario. Seguimos al siguiente grupo de preguntas. Relacionado a los entornos operativos difíciles, ¿qué flexibilidades acuerda el Fondo Mundial a los CCMs que no están involucrados en la selección de principales beneficiarios? Hay un subset de países donde el Fondo Mundial identifica al principal beneficiario. Esto podría ser en entornos operativos difíciles u otros países que se les ha identificado
donde se necesitan salvaguardas extras. En esos casos no hay ningún requisito para que se complete la elegibilidad número 2 para el CCM si el CCM no es responsable de la selección del principal PR. Pregunta 7. ¿Cómo se penaliza la definición de comunidad en lo que es la malaria, que es endémicos? Bueno, a ver, podemos tener una perspectiva en cómo pensamos a la comunidad en el contexto de la malaria. Sí, muchas gracias. Sí, nos hacen mucho esta pregunta porque diferente a la tuberculosis, por ejemplo, que pueden ser poblaciones más específicas sobre la estima o la dificultad para acceder a los servicios. Para la malaria es diferente, pero sí que tenemos población clave para la malaria, como ustedes saben. Pensamos en las mujeres menos de 5, niños menos de 5 embarazadas, refugiados, desplazados internos, en general personas que no tienen acceso a la atención sanitaria o, por ejemplo, también migrantes indocumentados. Entonces, la definición de comunidad de malaria, pues, es tener una organización en el CCM o en los diálogos de país que pueden representar cualquiera de estos grupos vulnerables que se ven mayormente impactados por la malaria. Pero claro, estoy de acuerdo, todos son endémicos en África, casi todos sufren el riesgo en algunos países, pero sí que hay algunas organizaciones que están muy bien equipadas y que representan algunas de estas poblaciones vulnerables a la malaria que podrían representar su comunidad durante los diálogos de país. También vi una pregunta, si puedo, y si tenemos solo una enfermedad representada en cuanto a las comunidades o población clave. Esto es un problema y tal vez David también puede comentar al respecto. Creo que lo que intentamos motivar más y más es tener una buena representación de las 3 enfermedades y también los sistemas resilientes y sostenibles para la salud en la mesa de CCM. Cuando el Fondo Mundial se creó hace 20 años, tenemos la comunidad de malaria y tuberculosis que era menos fuerte que la de VIH, entonces estamos intentando crear, por ejemplo, redes de malaria, de comunidad a lo largo de los años. Entonces, realmente el objetivo es que todos estén sentados en la mesa de debate. Sabemos que es difícil y no es posible en todos los países, pero cuando sea posible, una buena representación de todos y cada uno es claramente un plus. Claramente, y el diálogo país va mucho más allá de la representación del CCM. David, ¿puedes responder la pregunta 8? ¿En cuáles son los requisitos de los miembros del CCM y la representación de la sociedad civil en las comunidades? Bueno, esto depende de la epidemiología del país. CCM tiene mucho peso en decidir el tamaño CCM, pero les pedimos que se basen en la epidemiología. Las cosas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, tal vez tienen una subvención de tuberculosis que no tenían antes. ¿Dónde está su representación? Los países donde existe la tuberculosis tienen representación en la CCM. Como dijo Gilles, idealmente querríamos que haya representantes de todas las comunidades de cada una de las 3 enfermedades, así con la representación técnica en el CCM. Muchísimas gracias. Y sí que me gustaría añadir un punto, que es que el representante, que es el signatorio oficial, se espera que coordine ampliamente
con los grupos de la sociedad civil y las comunidades que no solo representan su organización, que existe esta expectativa para que puedan ser un representante de más de una organización a la vez. Pregunta 9. El Fondo Mundial lidia mucho con esta pregunta. Y Gilles, desde su perspectiva, ¿tienes algún comentario que te gustaría compartir en cómo manejamos el balance de los delegados para que los grupos comunitarios que se enfrentan al estigma y la discriminación puedan operar en el contexto donde opera el CCM? Y esto es una pregunta muy difícil, pero gracias por la pregunta, porque es algo que muchos piensan y dice ese elefante en la sala que todos queremos ignorar. No hay una respuesta perfecta o consejo perfecto, pero puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando estaba trabajando en algunos países donde mi primera reunión en el CCM era tener el ministro de Salud diciendo que un representante LGBT no tendría que estar aquí porque no tiene una voz y que no deberían poder hablar. Y creo que hemos recorrido un largo camino y me gustaría resaltar un nuevo término que tenemos en la estrategia, que es el uso de la voz diplomática del Fondo Mundial. Entonces, realmente les insto a las comunidades en los países donde se les criminalizan o no pueden ser miembros del CCM o no son oídos cuando son parte del CCM, que hablen con su equipo de país y que les hagan responsables de usar su voz diplomática para apoyar su participación a través del diálogo de país y todo el ciclo. Esto no va a suceder de un día para el otro y es algo que nos tomamos muy en serio en nuestro departamento y les instamos a los equipos de país que lo hagan. Esta pregunta 9 también está relacionada con lo que estamos intentando mejorar en el Fondo Mundial, que es la seguridad para las poblaciones clave y los implementadores de los programas de población esclava, porque en los mismos países hemos tenido historias terribles en casos de seguridad para algunas poblaciones. Y esto es algo que reconocemos como organización. Tal vez no hemos prestado suficiente atención hasta ahora, pero esto es algo que está cambiando y que vamos a hablar con el CCM, formarlos en la seguridad para las poblaciones clave, también entrenar a los equipos de país en este tema para que se puedan oír las voces cuando están en los países para poder forjar el cambio. Sé que tal vez no es la respuesta que quieran oír, es específico a los países también, pero por lo menos podemos intentar hacerlo de esta manera para poder mejorar la situación. Sí, claramente. ¿Hay algún otro panelista que le gustaría añadir algún comentario a la pregunta 9? Bueno, me gustaría realmente apoyar lo que ha dicho el colega. Creo que el tema es visualizar los problemas para que los equipos de país, las delegaciones de comunidades, por ejemplo, tuvieron una voz muy fuerte en el desarrollo de la estrategia y han mencionado estas situaciones en todos los niveles en el Fondo Mundial. Y creo que la clave es poder sentir que está esa voz, aunque a veces sea frustrante porque no esté tan presente. En algunos países ha llevado bastante tiempo y desgaste con la con resistencia. Muchas gracias. Sí, el Fondo Mundial sí que trabaja en el lado de abogacía, sobre todo
tras bambalinas, pero es un área de esfuerzo en el Fondo Mundial. Pero con respecto a esta pregunta en la especificidad de cómo asegurarnos que la sociedad civil tenga una voz en esos debates, los diálogos de país, recuerdo muchos ejemplos creativos de cómo se ha hecho en los países donde el comportamiento de la población clave se le identifica como comportamiento criminal. A veces es tener conversaciones separadas, donde un representante técnico del Fondo Mundial, otra organización, luego lleva esa voz a los debates del CCM, mismo si todos no pueden sentarse en la misma mesa de debatir. Claro que hay oportunidades creativas que por parte del Fondo Mundial queremos apoyar para asegurarnos de que esas voces puedan ser escuchadas, aunque sea a través de otra persona. Pregunta número 10. ¿Hay un modelo en cómo hacer que los diálogos de país sean inclusivos en países donde una gran parte tiene dificultad de acceso debido a la inseguridad o situaciones humanitarias? Bueno, de hecho, tenemos muchos de nuestros países en nuestra cartera, un gran número donde viajar es difícil o imposible. La idea de tener un diálogo inclusivo es un gran desafío cuando uno no se puede juntar de forma presencial. Me gustaría hacer un par de comentarios. En esas circunstancias hemos visto donde se incluyen diferentes individuos y grupos en el último ciclo por el cambio de tener conversaciones virtuales. Como he visto algunos de los ejemplos en los diálogos de país al principio de la presentación, estos podrían ser utilizando nuevas características de tecnología o vídeos de WhatsApp. Podría ser una oportunidad para tener grupos de conversación que sucedan a través de una videollamada, utilizando una tecnología tal como Zoom, o podría hacerse a través de teléfono móvil, llamadas móviles. Hay muchas maneras en que los diálogos pueden continuar, mismo si los individuos no pueden viajar al lugar donde se realiza el diálogo. Es importante tener en cuenta en esas circunstancias para que el CCM trabaje con socios técnicos disponibles, pero que el CCM también trabaje con un plan de participación para anticipar que puedan tener dificultades para alcanzar la participación de algunas regiones o grupos y cómo pueden llegar a ellos, buscar soluciones creativas para poder hacerlo. ¿Algún otro panelista quiere hacer algún comentario a la pregunta 10? Creo que alineado con lo que has dicho, por ejemplo, cuando hay una situación humanitaria en un país, en general hay mecanismos de coordinación humanitarios que se comunican mismo en las organizaciones de base. Hemos hablando del nexus de desarrollo humanitario y en muchos países en cómo estos pueden trabajar con CCM, cómo pueden trabajar con los mismos, cómo pueden asociarse con el diálogo de país. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 11. Bueno, alguien se ha asustado. Parece que los SMs tienen que preparar mucha información en antelación para prepararse en el pensamiento del sistema resiliente y sostenible para la salud. Esto no es algo que el Fondo Mundial ha hecho al nivel que nos hubiese gustado hacerlo en el pasado. Así que realmente esto es un cambio importante para las expectativas del Fondo Mundial y para la Asociación del Fondo Mundial para poder entrar activamente en cuáles son las deficiencias de los sistemas de salud. Entonces, cuando pensamos en integración de servicios, de sistemas, sí, hace falta pensar en detalle y hay que empezar a pensar ahora. La segunda parte de la pregunta es, ¿esto se ha comunicado a los CCMs? Bueno, esta sesión forma parte de la comunicación con los CCMs. Como hemos visto en el chat al principio del webinario, hay diferentes CCMs representados y estas expectativas se han hecho en las instrucciones de petición de financiación.
Hay información disponible en inglés, francés y español, así que les recomiendo que lean las instrucciones de financiación lo antes posible a todos los miembros de CCM para que conozcan bien en detalle los requisitos de solicitud de financiación. También me gustaría responder a la segunda parte. Parece que los países tienen mucho trabajo para hacer, que puede ser que no se pueda hacer hasta diciembre. Esto será un trabajo en progreso. La ventana 1 es en marzo de 2023, son 6 meses, así que no esperamos que todo esté listo para el diálogo que empieza en diciembre, porque a veces los diálogos empiezan hasta antes o puede ser que empiecen luego. La intención realmente es comenzar el entendimiento. Sí, hay trabajo para hacer, sí, hay que entender los sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Es necesario un mayor análisis de lo que hemos hecho en el pasado y es algo que será beneficioso y necesario para que se mejore el impacto de la financiación del Fondo Mundial en el siguiente ciclo. ¿Quieres complementar mi respuesta? ¿Algo más que te gustaría añadir? No, porque estoy pensando en la pregunta 12 y creo que has hecho un gran trabajo respondiendo porque es lo que yo hubiera dicho para la pregunta 11. Y porque tengo que irme en 4 minutos, lo siento, porque tengo que ir al médico. A ver si puedo responder alguna otra pregunta que estaban en el chat sobre la división del programa y las herramientas de deficiencias. Lo siento si no puedo responder todas porque he visto que hay muchas. En cuanto a la división del programa, pues sí, sabemos que no es una conversación fácil, lo hemos intentado y muchos países estaban perdidos. Estamos intentando de vuelta, esperemos que funcione mejor esta vez. Va a haber instrucciones en el programa para la división, así que deberían leerlos en detalle y va a estar todo muy detallado. Planeamos colocar términos en la carta de asignación sobre el RSSH. Los últimos 10 años, la financiación para estos sistemas resilientes y sostenibles para la salud ha sido un 10%, para unos países más, otros países menos, depende del país. Mi consejo sería observar lo que han gastado en el ciclo anterior y luego ver si quieren aumentar o disminuirlo dependiendo de las prioridades que tengan en el país. La herramienta de análisis de deficiencias les puede ayudar. Hay 6 meses para entregarlo. Esta herramienta pretende dar un marco para este tipo de debates. Nos gustaría que por ejemplo, muchas veces vamos a los países y nos dicen, no sabes ni qué es esto de RSSH. No, lo que queremos es que las personas de VIH y los colegas de malaria y tuberculosis que tengan control de los sistemas resilientes y sostenibles para la salud. Decimos de esto de forma colectiva y nos queremos centrar en esto. Y luego trabajar con los actores dentro del ministro de la Salud y otros para asegurarse de que esto se haga muy bien. Y esta herramienta de análisis de deficiencia, el anexo, perdón, es para entrar en estas conversaciones. No les estamos esperando que las deficiencias puedan ser cubiertas con la financiación, sino las principales para poder darle al equipo de país y al secretariado una idea de cuál es el panorama para la financiación. A ver, ¿hay algo más que debería mencionar? Porque realmente me tengo que ir. Queremos que esté traducido también al francés y al español. Bueno, creo que podemos dejarte ir. También me gustaría añadir un matiz. La decisión de división del programa es una decisión del CCM, no es un debate que esperamos que, no sé, las 100 partes interesadas tomen. No, el CCM tiene que decidirlo, tiene que seguir sus propios reglamentos, pero no es una discusión más
amplia sobre la visión de financiación. Luego, dentro de la conversación más amplia, pensar en cuál sería el input de las partes interesadas de qué es lo que se tendría que priorizar en la subvención final. Pero sería el CCM quien decidiría esta división. 13. Bueno, perdón, vamos a tener una sesión separada sobre multipaís, donde vamos a tener más información sobre la financiación disponible para esto. Voy a guardar esta pregunta para un webinario más adelante. Teniendo en cuenta que nos quedan 3 minutos, ¿podrías responder la pregunta 14 sobre la participación de la comunidad SI? La solicitud tiene que venir de la sociedad civil. Los CCM son importantes, genial, porque si la Secretaría coordinan todas las peticiones de TA, pero esto es elegible para sociedad civil, comunidad de base y CLO. Y David, ¿te gustaría responder la 15 sobre conflictos de interés en la selección de principales beneficios? Sí, creo que tiene que ver con el requisito número 2. El CCM selecciona los principales beneficiarios de forma muy transparente. Todos los CCMs tienen que tener una política de conflicto de interés y tienen que firmar un código de conducta para expresar cómo manejarían el conflicto de interés. Siempre va a haber un elemento de conflicto de interés, cómo se mitiga, cómo se gestiona y qué reglas se acuerda en cada CCM y si se acatan esas reglas en la práctica y si no lo hacen, tienen que informarlo para poder investigarlo, por supuesto. Gracias. Y los minutos que nos quedan para la pregunta 16, que es la pregunta final que tenemos en pantalla. ¿Cómo pueden los diálogos de país y las consultas sobre los planes estratégicos nacionales alimenten el desarrollo de petición de financiación? Todas estas conversaciones que deberían llevarse a cabo con los diferentes partes deberían influenciar qué módulos o intervenciones serían para que tome decisión el CCM. A ver, sería un subset del CCM, tal vez con otro equipo, que luego colocaría todo en una narrativa y trabajaría con el programa y el lado técnico para poder desarrollar el marco técnico y el presupuesto, pero debería estar influenciado por las conversaciones sobre el mejor enfoque de servicio y de inversión para que tenga un mayor impacto que hemos visto en el pasado. Entonces, aquí es donde este diálogo debería marcar la diferencia. Y la petición de financiación sería el punto de partida, luego el Plan Estratégico Nacional y luego la consulta puede complementar todo lo que sería la petición de financiación. Son las 5. Muchísimas gracias por su participación. Ya hemos llegado al final de nuestra hora y media sobre diálogos de país que ha cubierto el quién, el qué, el cómo y el rol de la comunidad en cuanto a la partición de la sociedad civil, en cuanto a nuestras expectativas para el próximo ciclo de financiación. Muchas gracias por su tiempo, gracias a los panelistas por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Y esperamos verles una vez más en la próxima sesión en donde veremos las sostenibilidades esenciales del programa, notas
y muchos otros temas muy interesantes que todavía queda por hablar. Muchas gracias por hoy y esperamos verles en la próxima sesión. Gracias.